A veces, un evento cósmico no empieza con una sirena o un titular, sino con 3 palabras aparentemente sueltas en el silencio digital. Así fue, el 29 de octubre de 2025, cuando Elon Musk, el hombre que trata los cohetes como líneas de transporte entre mundos, escribió: «Observen el cielo pronto». No hubo explicación, ni gráficos, solo una frase que cruzó el planeta en pocos segundos. Y donde el público vio misterio, los astrónomos vieron una señal. Porque cuando alguien acostumbrado a lanzar sondas, construir naves y mapear futuros orbitales habla de mirar hacia arriba, el mundo científico presta atención. Minutos después, los telescopios en Hawái comenzaron a reorientar sus sensores. Horas después, las estaciones en Chile reposicionaban sus lentes. Y en las capas invisibles de datos que alimentan satélites, programas y a los investigadores, un nombre brillaba con una intensidad diferente: 3H Atlas. La I no es un detalle, es interestelar. Un visitante que viene de fuera de los dominios gravitacionales del Sol. No de un satélite natural, ni de un cinturón de hielo de la periferia solar, sino de un pedazo del universo donde nuestras leyes conocidas comienzan a perder garantías. La palabra cometa quizá nos dé la imagen de algo romántico, una cola brillante cortando noches frías, pero aquí estamos hablando de una roca helada de más de 3 kilómetros de ancho, que avanza a 94 kilómetros por segundo, tan rápido que, si cruzara la distancia entre Sao Paulo y Salvador, lo haría antes de que usted termine de parpadear. Y aún así, la velocidad no es lo que más nos preocupa. Lo que nos inquieta son las anomalías, un brillo más alto de lo esperado, chorros de gas desalineados con el sol, firmas químicas fuera de lo natural, elementos que, si fueran ladrillos en una construcción, parecerían piezas encajadas de una forma imposible. Y mientras los satélites graban, las computadoras simulan y los expertos debaten, el público se hace la pregunta inevitable: ¿es esto solo un cuerpo cósmico inusual o estamos frente a una sonda, algo que tiene un propósito oculto más allá del polvo y el hielo? No hay una respuesta inmediata, y es precisamente esa falta de certeza lo que hace que este momento sea histórico. En geografía, cuando un elemento inesperado cruza una frontera, ecosistemas enteros pueden cambiar. En el espacio, la metáfora es más grande. Cuando algo atraviesa la frontera de gravedad del sistema solar, viniendo de muy lejos y demasiado pronto, no estamos ante una casualidad. Estamos ante una señal de que el universo es más activo de lo que nuestras ecuaciones predecían. Mira, es importante decir, no hay motivo para el pánico. Los centros internacionales de monitoreo ya confirmaron una ruta segura, con una distancia equivalente a más de una unidad astronómica durante la aproximación. Pero la ciencia no vive solo de comodidad, vive de vigilancia. El peligro aquí no está en la caída inminente, sino en la curva del conocimiento que se dobla. 3I Atlas no amenaza el planeta ahora, amenaza, en realidad, nuestras certezas. Y, en este punto, el ser humano se vuelve pequeño y grande al mismo tiempo. Pequeño, ante la escala cósmica, pero grande por lograr ver, calcular y cuestionar a visitantes que cruzan el espacio hace millones de años, para pasar ante una especie que, hasta hace poco, observaba las estrellas con mitos y antorchas. Hay fenómenos que solo pasan, y hay otros que anuncian que una era ha cambiado. Y, miren, algo en esta roca veloz y brillante suena como un capítulo nuevo. No por miedo, sino por curiosidad. Un objeto que viaja desde antes de las primeras ciudades humanas, ahora cruza el espacio cerca de nuestro hogar terrestre, mientras satélites modernos, cohetes reutilizables y cerebros curiosos lo miran con esa misma mezcla de humildad y audacia que ha marcado cada gran paso científico de la historia. La pregunta no es solo qué es, sino qué significa ser capaces de percibir, medir e interpretar su llegada. Para entender el peso de 3I Atlas, es importante mirar más allá de lo que vemos de inmediato y recordar que nuestro sistema solar no es un lugar solitario,
sino una pequeña parte de una galaxia con muchísimas estrellas. Hay un lugar lejano, como una muralla invisible en el cielo, que se llama la nube de Oort. Esta nube marca el punto donde la fuerza del Sol ya no es tan fuerte. Todo lo que nace y gira dentro de este lugar, aunque sus caminos sean muy largos, es parte de nuestro sistema solar. Pero lo que viene de afuera, cruzando ese límite, nos dice que viene de un lugar en el espacio totalmente diferente. Es como un viajero de otro barrio de estrellas, con cosas y una historia que no se parecen en nada a las de aquí. En este contexto, 3I Atlas aparece como un mensajero de épocas lejanas. Quizás se separó de su sistema original cuando planetas gigantes se movieron, cuando un sol distante creció, o cuando fuerzas gravitacionales empujaron objetos al vacío. Pudo haber atravesado zonas llenas de estrellas en la galaxia, pasado cerca de estrellas que no conocemos, cruzado nubes de gas y polvo, y brillado frente a civilizaciones que nunca sabremos si existieron. Mientras la Tierra tenía sus primeras lluvias, mientras los continentes se partían y se unían de nuevo, mientras los dinosaurios dominaban paisajes que hoy son desiertos, este objeto avanzaba sin prisa, movido solo por las leyes del espacio profundo. Cuando hablamos de origen interestelar, estamos describiendo más que distancia. Estamos hablando de identidad material. Un cuerpo solar y uno extrasolar llevan firmas químicas distintas, como un fósil geológico que guarda el clima de su formación. 3I Atlas, al cruzar la frontera solar, se volvió una oportunidad rara, casi arqueológica, de examinar materia que nunca estuvo bajo el calor del Sol hasta ahora. Y esto explica el frenesí técnico que se apoderó de telescopios y antenas. Cada partícula reflejada, cada microvariación en el espectro, es como analizar suelo extranjero por primera vez, sin mapa, sin leyenda. Hasta hace poco, se creía que capturar a un visitante así sería un evento generacional, algo que quizás nuestros descendientes presenciarían. En 2017, Oumuamua rompió esa expectativa, surgiendo demasiado rápido para estudios completos y desafiando los modelos al mostrar aceleración sin una cola visible. 2 años después, 2I Borisov apareció, más alineado con lo que se entiende como un cometa, pero aún así mostrando una composición extraña. La llegada de 3I Atlas en 2025 deja de parecer una coincidencia aislada y empieza a sugerir un patrón. 3 objetos en 8 años. Es como observar una carretera que creíamos desierta y, de repente, notar faros apareciendo en la oscuridad con una frecuencia inesperada. Claro, parte de esto se debe al avance de las herramientas. Telescopios que barren el cielo diariamente, algoritmos que detectan anomalías incluso en ruidos intensos, constelaciones de sensores orbitando sobre nosotros. Estamos mirando más, y mirar más siempre revela más. Pero la estadística no deja de levantar cejas. Tasas de detección superiores a las predicciones, márgenes que superan modelos que se consideraban seguros. Es posible que nuestras estimaciones estuvieran equivocadas desde el principio. Es posible que el cosmos sea más activo de lo que imaginábamos. O es posible que estemos entrando en un periodo en el que objetos interestelares cruzan nuestra región con una frecuencia mayor de lo que el pasado sugiere. En ciencia, las hipótesis coexisten mientras los datos maduran. La gran pregunta, sin embargo, no es solo de dónde vino, sino qué representa. Si la Tierra fuera un continente, el Sol sería el centro político de ese dominio celeste y la nube de Oort, la frontera diplomática. 3I Atlas no es un ciudadano local, es un viajero internacional cruzando nuestro territorio. Y la reacción humana ante esto mezcla curiosidad científica e instinto territorial ancestral. No por amenaza directa, sino porque el acto de cruzar una frontera, sea geográfica o cósmica, siempre provoca una reorganización mental sobre el espacio y el lugar que ocupamos en él. Al final, el origen interestelar no es solo una característica técnica, es el punto que cambia nuestra forma de ver las cosas. Pasamos siglos pensando que el sistema solar era como un escenario donde nosotros veíamos lo que pasaba dentro,
y las estrellas lejanas eran solo el fondo. Ahora descubrimos que el público no está tan callado y que hay cosas que pueden cruzar el escenario trayendo recuerdos de lugares que nunca visitaremos físicamente, al menos por ahora. 3H Atlas no se trata tanto de cosas raras del espacio, sino más bien de que hemos mejorado mucho al observar. Por primera vez en la historia de la humanidad, podemos ver, medir y entender a un visitante de otra estrella en el momento exacto en que sucede. Y, al darnos cuenta de esto, la humanidad descubre que no vive en un sistema aislado, sino en una encrucijada cósmica donde historias estelares cruzan caminos. La Tierra, con sus continentes estables y océanos brillantes, parece sólida. Pero, ante un mensajero que viaja entre galaxias desde hace millones de años, nos damos cuenta de que somos el punto nuevo en este mapa, no el centro. Y quizás sea precisamente esta conciencia, humilde y grandiosa al mismo tiempo, el primer paso para entender lo que significa vivir en un universo que viaja hacia nosotros, tanto como nosotros viajamos hacia él con nuestras preguntas. Cuando vemos un cometa, esperamos que se comporte de maneras bastante predecibles. Pensamos en un centro oscuro, hecho de hielo muy antiguo, mezclado con polvo y otras cosas orgánicas, con un brillo que no es muy fuerte y chorros de gas que salen del lado que el sol calienta más. También esperamos que se mueva siguiendo las leyes de gravedad que ya conocemos. Los cometas son como libros de historia congelados, que guardan secretos del pasado de nuestro sistema solar. Pero el 3I Atlas no encaja en esa descripción. Este cometa no solo pone en duda lo que sabemos, sino que parece desarmar nuestras ideas, una por una, como si hubiera sido creado en condiciones que ni siquiera podemos imaginar o recrear en un laboratorio. La primera anomalía está en su brillo. Su reflectividad registrada supera los valores típicos para un cometa natural. En lugar de parecer una roca sucia y desgastada, refleja la luz como si tuviera una superficie inusual, más limpia, más brillante. Como hielo no erosionado por el tiempo o elementos minerales con una estructura refinada. La comparación que muchos expertos hacen es con un objeto pulido por algo que no sea la simple erosión espacial. No se trata de afirmar que sea artificial. Se trata de reconocer que el patrón no encaja con lo que la astrofísica espera cuando observa algo que ha vagado por el vacío durante millones de años. Después, aparecen los chorros asimétricos, flujos de gas que no solo escapan del lado expuesto al Sol, sino de regiones que deberían estar demasiado frías para liberar material. Es como si un bloque de hielo dejado en la sombra se derritiera más rápido que uno bajo la lámpara. En la naturaleza, esto no sucede sin una causa fuerte. Estos chorros, aunque débiles, funcionan como pequeños propulsores, cambiando la trayectoria con el tiempo. En el caso de un objeto que viaja a casi 100 kilómetros por segundo, cambios milimétricos acumulados durante años pueden resultar en desplazamientos de miles de kilómetros. Estamos observando una física que no contradice las leyes fundamentales, pero exige nuevas hipótesis para ser descrita. Y luego llegamos al componente más inquietante, los datos espectroscópicos. Al analizar la luz reflejada por 3 Atlas, instrumentos en tierra y en órbita identificaron proporciones de silicio y compuestos asociados que no siguen patrones naturales conocidos. Esto no significa que haya inteligencia detrás de la composición, significa, antes que nada, que aún no entendemos el ambiente de origen. La comparación más usada entre investigadores no es con tecnología alienígena, sino con un mineral que aparece en un ambiente geológico nunca antes visto. Imaginen encontrar una roca en medio del desierto con una aleación que solo se produciría bajo una presión absurda y una temperatura improbable, no porque alguien la fabricó, sino porque el planeta donde se formó obedece a reglas diferentes. Esta incomodidad metodológica no es un fallo, es el motor de la ciencia. Cada vez que un fenómeno no encaja en la tabla, nos vemos obligados a rediseñar la tabla.
Y 3i Atlas está rediseñando más que una. Está revolviendo los cuadernos de espectroscopia, la física térmica, la dinámica orbital e incluso la astrobiología especulativa. Esto explica por qué las observaciones se vuelven una obsesión. Cuando el universo habla, lo mínimo que podemos hacer es escuchar con rigor. No hay pánico entre científicos. Hay oportunidad. Porque donde hay anomalía, hay descubrimiento. Geográficamente, este fenómeno es como cuando los exploradores encontraron rocas imposibles en montañas recién dibujadas en los mapas. O como cuando los mapas viejos tuvieron que ser reescritos, porque no tomaban en cuenta continentes enteros que las viejas costumbres ignoraban. La diferencia es que ahora el lugar es el espacio profundo, y nuestra brújula es una mezcla de espectro, velocidad y modelos que antes creíamos perfectos. 3i Atlas no dice que lo que sabemos está mal, más bien, hace que lo que podemos saber sea mucho más grande. Y aún así, la naturaleza humana mira lo inusual y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese brillo? ¿Por qué esos chorros desalineados? ¿Por qué esa composición? Y, quizás la pregunta más delicada, ¿por qué ahora? La respuesta científica es simple: coincidencia estadística sumada a la creciente capacidad de observación. La respuesta filosófica, sin embargo, toca algo más grande. Quizás estamos viendo el universo con ojos nuevos en el momento exacto en que decide revelar más sobre sí mismo. Sea cual sea el origen de estas características inusuales, una cosa ya está clara. Este cometa no es una simple roca viajando por el espacio, es un capítulo vivo en la historia de la física y una página inédita en el Atlas cósmico. Podrían ser fenómenos naturales en estado puro, podrían ser pistas sobre ambientes estelares extremos, o incluso podrían servir como referencia futura para materiales que aún no comprendemos. Lo cierto es que las anomalías no nos dan conclusiones apresuradas, nos dan preguntas, y las preguntas son siempre el comienzo de las respuestas que redefinen eras científicas. Cuando hablamos de energía cósmica, es fácil imaginarnos números tan grandes que no tienen sentido. Pero traducir esos números a algo que podamos tocar es muy importante para entender lo que de verdad está pasando. 3i Atlas, con sus 3.2 kilómetros de ancho y una velocidad de 94 kilómetros por segundo, lleva una energía de movimiento tan grande como más de 870.000 megatones de TNT. Es una cantidad difícil de imaginar, ¿verdad? Entonces, piensen en esto. El impacto que acabó con los dinosaurios, el famoso evento de Chicxulub, liberó unos 100 millones de megatones. 3i Atlas es más pequeño, sí, pero viaja mucho más rápido. Y en la física de los impactos, la velocidad es más importante que el tamaño. El resultado: suficiente energía para cambiar la forma de un continente entero. Para poner esto en escala geográfica, piensen en Sudamérica. De un extremo al otro, desde la Patagonia hasta el Caribe, tenemos una franja de 20.000 kilómetros. El impacto de un cuerpo como este, incluso si golpeara una región remota, podría generar ondas sísmicas que cruzarían el planeta, terremotos de magnitud 10, columnas de polvo que oscurecerían el sol por años. La idea de destruir continentes deja de ser una metáfora y se convierte en un cálculo de energía pura. Un cometa así no solo transforma un área, redibuja el mapa climático y altera la historia geológica del planeta. Pero hay una diferencia entre el poder y la probabilidad. Las simulaciones de la NASA y de otras agencias espaciales nos dicen que la trayectoria de 3i Atlas se mantiene a una distancia segura, como de 1.3 unidades astronómicas, que es como más de 190 millones de kilómetros. En palabras sencillas, es suficiente para que el planeta siga tranquilo, mirando de lejos al visitante. El riesgo actual es cero. Solo que hay algo que nos sigue preocupando: los chorros asimétricos. Pequeños flujos de gas pueden actuar como propulsores, cambiando un poquito la ruta a lo largo de los años.
Un desvío de milésimas de grado puede parecer poco ahora, pero con el tiempo mueve la trayectoria miles de kilómetros. No es una amenaza inmediata, pero nos recuerda que el universo está siempre en movimiento y que la seguridad de hoy depende de la estabilidad de cosas que aún no entendemos del todo. Por eso, los científicos tratan el caso con seriedad, sin alarmarse. No por imaginar un desastre inminente, sino por reconocer que estudiar lo improbable es la mejor forma de evitar sorpresas. La geografía de la destrucción es, antes que nada, un ejercicio para entender nuestra vulnerabilidad. En el pasado, la Tierra fue golpeada decenas de veces por cuerpos más pequeños y, aún así, cada impacto dejó marcas muy profundas. Los cráteres en Yucatán, en Canadá y en Siberia son pruebas permanentes de lo frágil que es un planeta vivo frente a la inmensidad del universo. Estudiar 3I Atlas es, en parte, estudiar nuestra propia historia geológica y, a la vez, planear el futuro. Elon Musk, con su tuit misterioso, no estaba causando pánico, estaba recordándonos que mirar hacia arriba es tan importante como mirar el suelo. Hay quienes dicen que civilizaciones antiguas desaparecieron porque ignoraron las señales del cielo, supersticiones, eclipses, lluvias de estrellas. Hoy, tenemos tecnología, ciencia y comunicación en todo el mundo. El peligro ya no es el impacto inesperado, sino la falta de interés ante lo que ya sabemos. Y 3I Atlas, aunque inofensivo por ahora, nos muestra qué tan avanzados estamos tecnológicamente. El simple hecho de que podemos calcular con muchísima precisión las rutas de los objetos en el espacio es una victoria enorme para una especie que, hace solo unos cuantos siglos, veía los cometas como señales divinas. Así que sí, este cuerpo helado puede contener energía capaz de cambiar la faz de un continente. Pero, paradójicamente, también nos revela cuánto hemos crecido. Ya no le tememos a lo desconocido como un misterio. Lo enfrentamos con mediciones, simulaciones y protocolos. El verdadero impacto, en este caso, no es físico, es intelectual. Cada cálculo, cada radar apuntando, cada dato procesado es una declaración de que, aunque pequeños, somos capaces de comprender fuerzas que operan en escalas casi inimaginables. Lo que hace de 3I Atlas un hito no es solo su presencia, sino cómo el planeta respondió a ella. En otras épocas, la aparición de un cuerpo en el cielo habría generado mitos, temores, quizás hasta cultos. Hoy, la respuesta es otra. Supercomputadoras ejecutando modelos orbitales, espectrógrafos analizando firmas químicas, radiotelescopios buscando emisiones electromagnéticas, y científicos de diferentes países compartiendo datos en tiempo real. No hay frontera nacional para un objeto interestelar, y curiosamente, esto hace que las fronteras humanas parezcan más pequeñas ante la necesidad común de comprender el universo. El telescopio espacial James Webb dedicó 14 horas de observación continua a 3I Atlas, un logro poco común para un aparato tan solicitado por proyectos de vanguardia. En la Tierra, telescopios como el Subaru en Japón y el VLT en Chile monitorean la rotación y la textura térmica. En China, la antena FAST escucha cualquier señal más allá del ruido de fondo cósmico. Y mientras los medios especulan sobre un origen alienígena, la ciencia trabaja en el silencio metódico que define el progreso real. Hay algo casi poético en el hecho de que, en el momento en que un viajero interestelar cruza nuestro espacio, estamos tecnológicamente preparados para verlo, no como una señal, sino como una oportunidad. Este esfuerzo no es solo técnico, es cultural. Por primera vez en la historia, la humanidad responde a lo desconocido con transparencia científica. Ninguna agencia seria habla de riesgo de impacto. Ninguna autoridad esconde información, y los datos se publican abiertamente en paneles y reportes. Esto tiene un significado profundo. La confianza no se basa en negar el miedo, sino en la claridad del método. Y ese método dice que, hasta ahora, 3I Atlas
sigue un curso seguro, monitoreado con una precisión que ninguna civilización anterior podría haber imaginado. Aún así, existe una dimensión emocional inevitable. Cuando un objeto venido de otra estrella pasa al alcance de nuestros instrumentos, sentimos algo que mezcla humildad y ambición. Humildad, por darnos cuenta de que el cosmos no gira alrededor de la Tierra. Ambición porque, por primera vez, nos sentimos parte activa del diálogo cósmico, no solo observadores, sino participantes. ¿Hay quienes ven en esto el presagio de una era de encuentros interestelares? Hay quienes lo consideran una coincidencia estadística. En ambos casos, el mundo ha aprendido a reaccionar con ciencia, no con superstición. La oferta de Elon Musk de usar la capacidad de carga de Starship para una misión interceptora puede sonar audaz, pero también es un síntoma de esta madurez. Un objeto interestelar aparece y, en lugar de arrepentimiento o superstición, discutimos tecnología, medición y hasta la posibilidad de un acercamiento directo. Hoy, la mayor parte de la humanidad sigue el fenómeno a través de pantallas, análisis y debates públicos. Esto revela algo más grande que la curiosidad. Revela evolución cultural. La antigua idea de que el cielo era la morada de los dioses fue reemplazada por una comprensión más profunda. El universo es el hogar de procesos, y nosotros, ahora, somos capaces de escuchar, medir y cuestionar estos procesos de forma responsable. 3I Atlas, por lo tanto, no solo cruza el espacio físico, cruza también un umbral simbólico. Muestra que estamos dejando de ser una especie que teme lo desconocido y nos estamos convirtiendo en una especie que lo estudia. Y si, en medio de todos los análisis, surge algo inesperado, ya sea una confirmación de origen natural raro o evidencia de tecnología desconocida, estaremos equipados para comprender, responder y aprender. La vigilancia global no es señal de paranoia, es señal de que hemos crecido. Y en este caso, el mayor riesgo no es el impacto de un cometa, sino ignorar una oportunidad de expandir el mapa de lo que entendemos como realidad. A medida que 3H Atlas atraviesa silenciosamente el sistema solar, deja más que rastros espectrales y curvas de luminosidad. Deja un claro recordatorio de la escala que habitamos. Somos una civilización joven que vive en un planeta azul que flota en medio de fuerzas que existían mucho antes de que los primeros humanos construyeran ciudades o crearan mitos sobre el cielo. Y aún así, somos capaces de detectar, medir y comprender a un visitante que ha viajado distancias inimaginables para cruzar nuestra vecindad cósmica por un intervalo tan corto como un parpadeo de era geológica. Este cometa, o sonda, fragmento estelar, archivo de otra estrella, no nos amenaza ahora. No desgarra cielos en ruta de colisión, no proyecta sombras sobre continentes, no exige refugios subterráneos. Lo que trae es algo más valioso: la oportunidad de madurar nuestra percepción sobre nuestro lugar en el universo. En eras pasadas, fenómenos así podrían haber sido interpretados como presagio o castigo. Hoy son datos, análisis, gráficos, informes y, sobre todo, preguntas abiertas. El cosmos no ha cambiado, nosotros sí. Nos hemos convertido en una especie capaz de mirar lo desconocido sin sucumbir al miedo o a la fantasía inmediata. Hay grandeza en esto. Saber que podemos seguir viviendo, estudiando, observando. Saber que no somos el centro de la galaxia y, aún así, ser capaces de mapear a sus visitantes. La Tierra sigue girando, el océano respirando, los bosques creciendo, las ciudades latiendo y, al mismo tiempo, los telescopios rastrean con precisión milimétrica un cuerpo que pasó millones de años vagando en la oscuridad. Esa combinación de lo cotidiano y lo extraordinario es lo que define la condición humana moderna. Todavía plantamos, trabajamos y soñamos, pero también acompañamos fenómenos cósmicos en tiempo real. 3I Atlas nos recuerda que no estamos solos. Hay tránsito en el universo, hay movimiento, hay encuentros.
Cada objeto interestelar que registramos abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Cuántos hay? ¿De dónde vienen? ¿Qué traen consigo? Un día, tal vez, no seremos solo observadores. Seremos quienes crucen la frontera gravitacional y viajen hacia lo desconocido, no como un mito o una historia de ficción, sino como un capítulo normal de nuestra evolución. Por ahora, nos quedamos aquí, mirando hacia arriba con la misma curiosidad de nuestros antepasados, solo que ahora con ciencia, tecnología y humildad. Y si hay algo realmente fascinante en esta historia, es la constatación de que no necesitamos tocar una roca interestelar para que nos transforme. Basta con verla, entenderla, reconocerla como parte de un universo vivo. Somos frágiles, sí, pero también extraordinarios. Capaces de temer y, al mismo tiempo, de investigar. Capaces de errar, pero también de aprender. Y mientras ese viajero sigue su camino, nosotros continuamos el nuestro. Observando el cielo, como pidió Musk, no por alerta, sino por vocación. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta, y si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de Gracias aquí abajo. Eso nos ayuda